En esta práctica evaluaremos el codo y la muñeca. Antes de iniciar se le explica al paciente qué se le va a hacer y qué es con fines educativos. Nos debemos de lavar las manos correctamente antes de tener contacto con nuestro paciente. Iniciaremos nuestra evaluación con goniometría de codo. Flexión y extensión de codo. Posición del paciente. Paciente en decúbito dorsal con el brazo apoyado sobre una almohada, miembro superior en posición neutra. Eje. Colocado sobre la proyección del hueso piramidal. Brazo fijo alineado con la línea media longitudinal del cúbito. Brazo móvil alineado con la línea media longitudinal del quinto metacarpiano. Valores normales de flexión de 0 a 150 grados, extensión de 0 a 10 grados. Pronación y supinación. Posición del paciente sentado, hombro en posición neutra, codo flexionado a 90 grados para evitar la rotación de hombro, antebrazo y muñeca en posición neutra. Eje. Para la supinación toma como reparo la apófisis estiloides cubital y para la pronación la apófisis estiloides radial. Brazo fijo se alinea paralelo a la línea media longitudinal del húmero, por afuera para la pronación y por adentro para la supinación. Brazo móvil. Para la supinación se alinea con la cara palmar del antebrazo, para la pronación con la cara dorsal del antebrazo. Valores normales: supinación de 0 a 90 grados, pronación de 0 a 90 grados. Evaluación de codo. Flexión de codo. Bíceps braquial anterior, supinador largo. Grado 3, 4 y 5. Posición del paciente sentado con los brazos a los lados. Bíceps braquial, antebrazo en supinación. Bíceps anterior, antebrazo en pronación. Supinador largo, antebrazo en posición intermedia entre pronación y supinación. Posición del fisioterapeuta. De pie, frente al paciente, hacia el lado a examinar. La mano que aplica la resistencia se sitúa sobre la superficie de flexión del antebrazo proximal a la muñeca. La otra mano aplica una fuerza contraria colocando la palma sobre la superficie superior anterior del hombro. No se aplica resistencia en la prueba para el grado 3. Test. El paciente flexiona el codo completando la amplitud del movimiento. Instrucciones para el paciente. Grados 4 y 5. Doble el codo, manténgalo así y no permita que lo empuje hacia abajo. Grado 3. Doble el codo. Resultados. Grado 5. El paciente ejecuta el movimiento completo y se mantiene con fuerza frente a la máxima resistencia. Grado 4. El paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia moderada, pero el punto límite del movimiento puede no ser estable. Grado 3. El paciente ejecuta el movimiento completo en cada posición del antebrazo sin ninguna resistencia manual. Grado 2. Posición de paciente. Todos los flexores del codo. Sentado con el brazo en aducción de 90 grados y sostenido por el examinador. Antebrazo en supinación, en pronación y en posición intermedia. Amplitud del movimiento articular completa. Grado 1 y grado 0. Posición del paciente y del fisioterapeuta. Decúbito supino con el fisioterapeuta de pie en el lado a examinar. Test. El paciente intenta doblar el codo con la mano en supinación, pronación y posición intermedia. Resultados. Grado 2. El paciente ejecuta el movimiento completo en ausencia de gravedad. Grado 1. Es posible la palpación de cierta actividad contráctil en cada uno de los 3 músculos a los que se les asigna el grado de escasa actividad. Grado 0. No se detecta actividad contráctil. Extensión. Tríceps braquial. Grado 5, grado 4 y grado 3. Posición del paciente. Decúbito prono sobre una mesa. El paciente inicia el test con el brazo en aducción de 90 grados y el antebrazo flexionado y colgando verticalmente a un lado de la mesa. Posición del fisioterapeuta. Para el paciente boca abajo, el examinador sostiene el brazo por debajo del codo. La otra mano se utiliza para aplicar una resistencia hacia abajo sobre la superficie dorsal de la muñeca. Test. El paciente extiende el codo completando la amplitud del movimiento o hasta que el antebrazo quede horizontal al suelo. Instrucciones al paciente. Extienda el codo, manténgalo así, no permita que lo doble. Resultados. Grado 5. El paciente ejecuta el movimiento
y mantiene la fuerza frente a una máxima resistencia. Grado 4. El paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia moderada, pero la fuerza cede en el punto límite del movimiento. Grado 3. El paciente ejecuta el movimiento rompiendo la gravedad sin ninguna resistencia. Grado 2, grado 1 y grado 0. Posición del paciente: sentado, el brazo en abducción de 90 grados con el hombro en rotación neutra y el codo flexionado unos 135 grados. Posición del fisioterapeuta: de pie en el lado del paciente que se va a examinar. En el grado 2 se sostiene el brazo por debajo del codo. En los grados 1 y 0, el brazo es sostenido por debajo del antebrazo y se palpa el tríceps sobre su superficie superior del brazo. Test: el paciente intenta extender el codo. Instrucciones al paciente: intente extender el codo. Resultados: grado 2. El paciente ejecuta el movimiento completo en ausencia de fuerza de gravedad. Grado 1. Es posible que la palpación de cierta tensión en el tendón tríceps inmediatamente proximal al olecranon. Grado 0. No se detecta actividad contráctil. Supinación del antebrazo: supinador corto y bíceps braquial. Grado 5, grado 4 y grado 3. Posición del paciente: sentado, el brazo en un lado y el codo flexionado a 90 grados. Antebrazo en equilibrio. De forma alternativa, el paciente puede estar sentado a una mesa. Posición del fisioterapeuta: de pie a un lado o frente al paciente. La mano sostiene el codo. Para aplicar resistencia, la otra mano sujeta el antebrazo sobre la superficie volar a nivel de la muñeca. Test: el paciente parte de una posición de equilibrio de la muñeca, realiza la supinación del antebrazo hasta que la palma de la mano mira hacia abajo. El fisioterapeuta se opone a este movimiento empujando a pronación. Instrucciones al paciente: vuelva la mano hacia arriba, manténgala así, mantenga relajada los dedos y la muñeca. Grado 5. El paciente ejecuta el movimiento completo y se mantiene hasta la máxima resistencia. Grado 4. El paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia moderada. Grado 3. El paciente ejecuta el movimiento sin ninguna resistencia. Grado 2. Posición del paciente: sentado, con el hombro flexionado entre 45 y 90 grados y el codo flexionado 90 grados. Antebrazo en posición de equilibrio. Posición del fisioterapeuta: sostiene el brazo por debajo del codo. Test: el paciente realiza la supinación del antebrazo y ejecuta una amplitud parcial de movimiento. Instrucciones al paciente: vuelva la palma de su mano hacia su cara. El paciente ejecuta un movimiento de amplitud parcial. Grado 1 y grado 0. Posición del paciente: sentado, brazo y codo flexionado como en el grado 3. Posición del fisioterapeuta: sostiene el antebrazo inmediatamente distal al codo. Test: el paciente intenta realizar la supinación del antebrazo. Instrucciones para el paciente: intente girar la palma de su mano hasta que mire hacia el techo. Situación: grado 1. Es posible la palpación de actividad contráctil, pero no se realiza ningún movimiento. Grado 0. No se detecta actividad contráctil. Pronación del antebrazo: pronador redondo y pronador cuadrado. Grado 5, grado 4 y grado 3. Posición del paciente: sentado, brazo a un lado con el codo flexionado a 90 grados y antebrazo en posición de equilibrio. Posición del fisioterapeuta: de pie a un lado o frente al paciente. Una mano sostiene el codo. Para aplicar una resistencia, la otra mano sujeta el antebrazo sobre la superficie dorsal a nivel de la muñeca. Test: el paciente parte de una posición de equilibrio del antebrazo y realiza la pronación del mismo hasta que la palma de la mano mire hacia abajo. El fisioterapeuta se opone a este movimiento. Instrucción al paciente: vuelva la mano hacia abajo, manténgala así, no permita que yo la gire hacia arriba, mantenga relajada la muñeca y los dedos. Puntuación: grado 5. El paciente ejecuta el movimiento frente a una máxima resistencia. Grado 4. El paciente ejecuta el movimiento frente a resistencia moderada. Grado 3. El paciente ejecuta el movimiento sin ninguna resistencia. Grado 2. Posición del paciente: sentado, con el hombro flexionado entre 45 y 90 grados y el codo flexionado a 90 grados. Antebrazo en posición de equilibrio. Posición del fisioterapeuta: sostiene el brazo por debajo del codo. Test: el paciente realiza la pronación del antebrazo. Instrucción del paciente: vuelva el dorso de la mano hacia su cara. El paciente ejecuta un movimiento de amplitud parcial. 1 de grado 0. Posición del paciente: sentado sin respaldo, brazo en la misma posición que en grado 3. Posición del fisioterapeuta: sostiene el antebrazo inmediatamente distal al codo. Los dedos de la otra mano se utilizan para palpar el pronador redondo sobre el tercio superior de la superficie volar del antebrazo.
Test. El paciente intenta realizar la pronación del antebrazo. Instrucción al paciente. Intente girar la palma de la mano hasta que mire hacia el suelo. Grado 1. Es posible la observación o palpación de la actividad contráctil, pero no se realiza ningún movimiento. Grado 0. No se detecta actividad contráctil. Geometría de muñeca. Flexión, extensión. Posición del paciente. Sentado. Antebrazo en pronación apoyado sobre una mesa. Eje. Colocado sobre la proyección del hueso piramidal. Brazo fijo. Se alinea con la línea media longitudinal del cúbito. Brazo móvil. Se alinea con la línea media longitudinal del quinto metacarpiano. Valores normales. Flexión de 0 a 50-60 grados. Extensión de 0 a 35-60 grados. Desviación radial cubital. Posición del paciente. Paciente sentado, antebrazo en pronación, apoyado sobre una mesa. Eje. Colocado sobre la superficie del hueso grande. Brazo fijo. Se alinea con la línea media longitudinal del antebrazo tomando como reparo óseo el epicóndilo. Brazo móvil. Se alinea con la línea media de la mano que corresponde a la línea media longitudinal del tercer metacarpiano. Valores normales. Desviación radial de 0 a 25-30 grados. Desviación cubital de 0 a 30-40 grados. Evaluación de muñeca. Flexión de muñeca palmar mayor, cubital anterior. Grado 5 y grado 4. Posición del paciente. Sentado. El antebrazo está sostenido sobre una mesa sobre su superficie dorsal. En la posición inicial el antebrazo está en supinación. La muñeca se encuentra en posición de equilibrio. Posición del fisioterapeuta. Una mano sostiene el antebrazo del paciente por debajo de la muñeca. Para examinar ambos flexores, el examinador sujeta la palma de la mano con el pulgar alrededor de la superficie dorsal. Resistencia se aplica uniformemente sobre la mano en dirección hacia abajo, hacia la extensión de la muñeca. Test. El paciente flexiona la muñeca manteniendo dedos relajados y el pulgar. Instrucción del paciente. Doble la muñeca. Mantenga así. No permita que yo la empuje hacia abajo. Mantenga relajados los dedos. Puntuación. Grado 5. El paciente ejecuta el movimiento completo de flexión de la muñeca y se mantiene frente a la máxima resistencia. Grado 4. El paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia moderada. Grado 3. Posición del paciente. Posición inicial con el antebrazo en supinación y la muñeca en equilibrio, como en las pruebas para los grados 5 y 4. Posición del fisioterapeuta. Sostiene el antebrazo del paciente por debajo de la muñeca. Test. Para ambos flexores de la muñeca, el paciente flexiona la muñeca hacia arriba sin que se le aplique resistencia, sin desviación radial o cubital. Situación. Grado 3. El paciente ejecuta el movimiento completo sin ninguna resistencia. Grado 2. Posición del paciente. Sentado con el codo sostenido sobre una mesa, antebrazo en posición intermedia con la mano descansando sobre el lado cubital. Posición del fisioterapeuta. Sostiene el antebrazo del paciente proximal a la muñeca. Test. El paciente flexiona la muñeca deslizando la superficie cubital sobre la mesa o sin tocarla. Instrucciones del paciente. Doble la muñeca manteniendo los dedos relajados. Puntuación. El paciente ejecuta el movimiento completo sin sentir la resistencia gravitatoria. Grado 1. Posición del paciente, antebrazo en supinación, apoyo sobre una mesa. Posición del fisioterapeuta. Sostiene la muñeca en flexión. El índice de la otra mano se utiliza para palpar los tendones correspondientes. Test. El paciente intenta flexionar la muñeca. Instrucciones al paciente. Intente doblar la muñeca. Relájela y dóblela de nuevo. Puntuación. Grado 1. Uno o ambos tendones pueden presentar actividad contráctil, visible o palpable, pero no se realiza ningún movimiento en la región. Grado 0. No se detecta actividad contráctil. Extensión de la muñeca, primer radial, segundo radial y cubital posterior. Grado 5, grado 4 y grado 3. Posición del paciente, sentado, codo y antebrazo apoyados sobre una mesa y posición inicial con el antebrazo en pronación completa. Posición del fisioterapeuta, sentado o de pie en diagonal frente al paciente. Una mano sostiene el antebrazo del paciente por debajo de la muñeca. La mano que aplica la resistencia se coloca sobre la superficie dorsal de los metacarpianos. Test. Para realizar la prueba conjunta de los tres músculos extensores, el paciente extiende la muñeca hacia arriba, realizando el movimiento completo posible. No se permite la extensión de los dedos. Instrucción al paciente. Eleve la muñeca, manténgala así. No permita que yo la empuje hacia abajo. Para el grado 3, eleve la muñeca.
Puntuación. Grado 5. El paciente ejecuta el movimiento completo de extensión de la muñeca y se mantiene frente a la máxima resistencia. No se requiere la extensión completa de la muñeca cuando se realizan las pruebas de la desviación radial y cubital. Grado 4. El paciente ejecuta el movimiento frente a una resistencia moderada. Cuando se examinan los tres músculos conjuntamente, no se logrará la extensión completa de la muñeca cuando se examinan individualmente los músculos. Grado 3. El paciente ejecuta el movimiento completo frente a ninguna resistencia cuando se examinan los tres músculos conjuntamente. Cuando se examinan individualmente los músculos, la desviación requerida imposibilita la ejecución de la amplitud completa del movimiento. Grado 2. Posición del paciente. Antebrazo apoyado sobre una mesa. Posición del fisioterapeuta. Sostiene la muñeca del paciente, eleva la mano de la mesa para evitar rozamiento. Test. El paciente extiende la muñeca. Instrucciones para el paciente. Doble la muñeca hacia atrás. Puntuación. El paciente ejecuta el movimiento completo sin sentir la resistencia gravitatoria. Cuando el paciente realiza el movimiento limitado, puede asignársele el grado 2-. Grado 1 y grado 0. Posición del paciente. Mano y antebrazo apoyados sobre una mesa con la mano en pronación completa. Posición del fisioterapeuta. Sostiene la muñeca en extensión, la otra mano se utiliza para la palpación, utilizando para cada músculo correspondiente a cada prueba determinada. Test. El paciente intenta extender la muñeca. Instrucciones para el paciente. Intenta doblar la muñeca hacia atrás. Puntuación. Grado 1. Se puede sentir la contracción, pero no se realiza movimiento. Grado 0. No existe contracción.